Hoy nos hemos reunido con el objetivo de presentar públicamente las glosas croniquenses, el mundo andino en lenguas nativas castellano, y su inclusión en el repositorio institucional de nuestra universidad. En la mesa de honor nos acompaña la doctora Pepi Patrón, vicerrectora de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien la preside, el ingeniero Jorge Solís Tovar, asesor técnico del rectorado y promotor del proyecto del repositorio institucional, el doctor Marco Curátola, director del programa de estudios andinos de la Escuela de Posgrado de la PUC, el doctor Rodolfo Cerrón Palomino, profesor principal del Departamento de Humanidades de la PUC, y la doctora Lidia Fosa, autora y líder del proyecto Glosas Croniquenses. Iniciamos entonces este acto con la introducción sobre el repositorio institucional y el convenio con la doctora Lidia Fosa, a cargo del ingeniero Jorge Solís. El ingeniero Solís es egresado de esta casa de estudios, obtando el título de ingeniero civil en 1963. Fue docente a tiempo completo de 1966 a 1975, fundador del Centro de Cómputo de la PUC en 1969 y director del mismo de 1969 a 1975. Actualmente se desempeña como asesor técnico del rectorado. Doctora Pepi Patrón, vicerrectora de investigación, miembros de la mesa de honor que me acompañan, señores y señores. Mis primeras palabras son para agradecer vuestra presencia en este acto de divulgación de nuestro repositorio institucional, con ocasión de haber incorporado en él el proyecto Glosas Croniquenses, el mundo andino en lenguas nativas castellano, proyecto originado y liderado por la doctora Lidia Fosa, quien nos acompaña en esta mesa de honor. Hace algo más de 5 años, nuestro rector, el doctor Marcial Rubio, me encargó que investigue sobre la elaboración de los diferentes rankings universitarios y dé recomendaciones para mejorar nuestra posición en la forma y en el fondo. En el fondo significa elevar nuestros estándares de calidad de la enseñanza e investigación y profundizar nuestra relación con la comunidad, especialmente con los que más la necesitan, todo lo cual es una permanente preocupación de nuestras autoridades. En la forma significa aprovechar lo que ya tenemos y lo que nuestra comunidad produce permanentemente para mejorar nuestra calificación. En otras palabras, había que dar a conocer nuestro rico y variado acervo cultural, logrado a lo largo de casi 100 años de existencia, y poner en valor los resultados de los trabajos de investigación, innovación y creación de conocimiento de nuestros docentes e investigadores, todo lo cual aumentaría la visibilidad internacional y el prestigio de nuestra casa de estudios. Para llevar a cabo esta labor se constituyó un comité asesor que me acompañó en los 2 primeros años, los que nos permitió presentar al rectorado un plan de acción, uno de cuyos ejes centrales era la creación de un repositorio institucional bajo estándares de biblioteca que permitan asegurar su interoperabilidad con otros repositorios desarrollados bajo los mismos estándares, multiplicando así la posibilidad de ser consultado por intermedio de dichos repositorios por personas que no estuvieran relacionadas con nuestra universidad y de cualquier lugar del Perú y el mundo. La creación del repositorio institucional se planificó en 3 etapas. En la primera etapa se cambió el diseño del repositorio de tesis existente en ese momento por uno que tuviera los estándares de biblioteca antes mencionados y se realizó una intensiva campaña de poblamiento, no solo con las nuevas tesis de grado que se presentan permanentemente en nuestra universidad, sino también incorporando las tesis que habían sido presentadas antes de la creación del primer repositorio de tesis y que se encontraban en la biblioteca a disposición del público, pero en su versión impresa, que requiere una consulta presencial y que por lo tanto solo podían ser consultadas cada una por una persona a la vez. Esta labor de poblamiento se sigue desarrollando permanentemente, pero su ritmo de avance está limitado por los recursos disponibles y por el hecho de tener que obtener
previamente a su incorporación en el repositorio, la autorización del autor para su publicación. En la segunda etapa se reunieron todas las revistas digitales o digitalizables que estaban publicadas en distintos portales de la universidad, en el fondo editorial, la biblioteca, en algún portal propio de cada unidad e incluso en portales independientes de cada revista. Y todo eso queríamos reunirlo en uno solo, el portal de revistas de la PUC. Esto implicó la digitalización de todos los números anteriores de las revistas a publicar que se encontraban en formato impreso, así como la catalogación de cada artículo por separado, porque una cosa es la revista y otra cosa es cada artículo de la revista, para posibilitar su acceso directo desde el repositorio institucional. La tercera etapa fue la creación del repositorio institucional propiamente dicho, que además de las tesis y las revistas digitales ya mencionadas, incorpora el acervo cultural existente en nuestra universidad, principalmente, pero no exclusivamente, en el Instituto Río Agüero, en nuestra Biblioteca Central y en el Archivo General, y los resultados de las investigaciones y documentos de interés académico generados por los docentes de los distintos departamentos. Este repositorio institucional está disponible al público en acceso abierto y sin costo para el usuario desde el 14 de noviembre del 2013. En dicha fecha empezamos mostrando unos 10.000 documentos, pero desde entonces hemos continuado nuestra labor de poblamiento, recuperando gradualmente parte de nuestro acervo cultural, incorporando aportes de otras unidades cuyo material no se había incluido originalmente, pero que consideramos igualmente valioso, así como incorporando los nuevos documentos que produce a diario nuestra comunidad. Gracias a dicha labor continuada, a la fecha podemos mostrar alrededor de 17.000 documentos y estamos seguros que para fin de año habremos superado los 20.000. Aunque la idea original fue acoger en el repositorio solamente documentos pertenecientes a nuestro acervo cultural o generados por nuestra comunidad universitaria, hemos recibido pedidos de personas no vinculadas directamente a nuestra casa de estudios que tienen interés en divulgar su trabajo a través de nuestro repositorio, o mejor aún, apoyarnos mutuamente para la realización del proyecto y su difusión. Ante estos pedidos, canalizados por nuestra oficina, las autoridades, luego de un cuidadoso análisis de la propuesta, pueden autorizar su inclusión en el repositorio, firmando un convenio de colaboración con la persona o institución correspondiente. Tal es el caso del proyecto Glosas Croniquenses, el mundo andino en lenguas nativo castellano, que ahora nos convoca, desarrollado por la doctora Lidia Fosa, quien en su momento efectuará una descripción del mismo. La doctora Fosa fue presentada por el doctor Marco Curátola, destacado profesor de esta casa de estudios, que me sucederá en el uso de la palabra, que había tenido acceso a las primeras versiones de este proyecto en otras plataformas y que estaba interesado en seguir teniendo acceso a dicha investigación y que se continúe con este trabajo. Desde el primer momento, el equipo del repositorio y las autoridades de la universidad comprendimos la importancia de este proyecto, firmándose un convenio de colaboración entre la universidad y la doctora Fosa, que dio lugar a la formación de un equipo de trabajo que lleva ya un año de labor continua y cuyos resultados motivan la presente reunión. En este caso quiero dar gracias especiales a los miembros de este equipo: Luis Maguiña, Roxana Cerda, María Claudia Delgado, Diana Coronado, David King, Sebastián Pimentel, la doctora Fosa y yo. Bueno, yo no me puedo dar gracias. Que conformamos este equipo y nos hemos venido reuniendo sistemáticamente y hemos realizado esta labor con el apoyo de la oficina
de procesos informáticos de la biblioteca que lidera Raúl Cifuentes, que también nos acompaña en este momento. Al igual que lo dije cuando presentamos el repositorio institucional en noviembre del 2013, este no es el fin de un proyecto que se da por terminado. Es tan solo un punto de partida para continuar investigando e incluyendo nuevos cronistas, nuevas lenguas, nuevas palabras, tal como lo explicará la doctora Fossa. Nuevamente, muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, Jorge. Acto seguido, escucharemos al doctor Marco Curátola, quien nos hablará sobre la importancia de contar con la herramienta Glosas Croniquenses y sobre el punto de vista del usuario. El doctor Curátola es profesor principal de Historia del Departamento de Humanidades y director del programa de estudios andinos de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es director de la colección Estudios Andinos del Fondo Editorial de la PUC y miembro del Institute of Andean Studies, Berkeley, así como del Instituto Ribagüero de nuestra Casa de Estudios. Adelante, Marco. En primer lugar, quisiera felicitar al grupo del repositorio institucional, en particular al ingeniero Jorge Solís y a Sebastián Pimentel, porque han sido mis contactos, digamos, directos. Yo sé que después ha trabajado un equipo extraordinario y el resultado que han dado en este año de trabajo con Lidia ha sido sensacional. Quisiera un poco hacer la historia un poco de eso brevemente y la importancia. Yo me enteré de esto, digamos, hace unos años que la Universidad de Arizona tenía una página web que se llama Glosas Croniquenses, creada por Lidia, donde se encontraban prácticamente las palabras quechuas que están dentro de unas cuantas crónicas y ha ido creciendo. Yo lo vi creciendo eso. Entonces era importantísimo para estudiosos, estudiantes. Era un instrumento que inmediatamente en los primeros días señalaba a mis estudiantes y ya he señalado en los 2 cursos que estoy dando que ya se reactivó. Porque, claro, hago un ejemplo, si uno está estudiando quipus, inmediatamente puede encontrar, ver que Betanzos, o Ciesa de León, o Matienzo, o otro cronista que están dentro, que han sido hasta ahora fichados, inmediatamente ver, hay todo el léxico de palabras andinas que he hecho aymara, que pueden, y después clicando esas palabras, me imagino que ahora lo verán, se encuentra la frase entera. Entonces un instrumento para un investigador de una extraordinaria utilidad, realmente inmediato. Evidentemente hay algunos límites, porque, por ejemplo, no aparecerá, si el autor habla de cuerdas anudadas, eso no aparece, evidentemente. Entonces, es una primera fase, un acercamiento, pero inmenso, es decir, como digo, quipum, puede ser capacocha, y miles de otros términos y palabras quechuas que, evidentemente, en vez de uno leerse toda la crónica, inmediatamente se encuentra y las frases completas, no solo ve página tal, no, la frase completa. Entonces uno ve si le interesa o no le interesa, el contexto. Es un instrumento que para mí era de extraordinaria utilidad. Lo usé y mis estudiantes lo utilizaron varias veces y a un cierto punto desapareció. Lo buscaba, pensaba que mi computadora estaba mal, que no funcionaba la página, pero desapareció. ¿Qué había pasado? Que Lidia había regresado a Perú, dejado la Universidad de Arizona o algo así, y finalmente se descontinuó esa página. Ahora, sobre este aspecto, digamos, de interés científico, se enlaza mi amistad con Lidia, que es muy antigua, porque curiosamente, pues, me encanta cuando en la vida se cruzan estos pequeños detalles, pero mi primer artículo que publiqué en mi vida, hace unos pocos años, lo publiqué en una revista de la Universidad de Lima que se llamaba Ciencia y Praxis,
Y en ese momento una joven muy amable, muy simpática, se ocupaba de la edición. Entonces, mi primera editora fue Lidia Fossa. Es decir, le entregué a ella personalmente mi articulito sobre el moronco, me acuerdo, sobre el culto de crisis del moronco, y te lo entregué en tu mano, volví a Italia y después, unos meses, vi que había sido publicado en la revista Ciencia y Praxis. Después, digamos, nos vimos. Tuvo otro, después de muchos años, tuvo el placer de ser uno de los evaluadores de su libro La narrativa problemáticas, que venía de su tesis de doctorado en la Universidad de Arizona, que publicó l'IEP, y digamos, fui uno de las personas encargadas de hacer una primera evaluación del libro, si valía la pena publicarlo o no, y bueno, el libro está publicado. Entonces, ahí se invirtieron los papeles, la vida da vueltas, sí, siempre. Y finalmente, conversando con Lidia, que es una estudiosa de la crónica, sí, y conversando con ella en mi oficina, justamente hablando de eso, yo le dije que el programa de Estudios Andinos estaba interesado a reactivar. Y me habló que en realidad ella desde hace tiempo quería reactivarlo naturalmente, que otra institución se había interesado, pero que después no había hecho absolutamente nada. Entonces yo le dije, sácalo de esta institución y tráelo a la Católica, que yo sé que tiene, sabiendo la importancia del proyecto. Es decir, lo primero es que la amistad fluidifica las cosas, hace que las cosas corran, pero a la base está una calidad científica que es lo fundamental. Entonces, sabiendo la importancia de esta glosa croniquense, que realmente yo lo sentía que me faltaba un instrumento de trabajo, y además le propuse insistentemente, en realidad con insistencia, y hasta casi un poco mirando la mar, que la había llevado a otra institución antes que a nosotros, pero a veces eso la vida pasa porque uno conoce una persona, etcétera. Bueno, todos hacen sus errores, pero finalmente la otra institución no había hecho absolutamente nada, no le había evidentemente atribuido la importancia, o sencillamente a veces las cosas corren de manera diferente. Pero entonces yo sí llamé a Sebastián y le dije, mira, podemos hacer una cita con el ingeniero Solís, podemos vernos, porque sí es un proyecto interesante, yo quisiera que bajo el sombrero de Estudios Andinos, sí, esto se reactive. Y le dije a Lidia también, estoy seguro que la Católica sí lo va a hacer, y lo va a hacer bien además, porque conozco la calidad académica y técnica, y la mística, y el entusiasmo que le ponen a las cosas, que de verdad es algo que todavía me entusiasma y me da carga todo el tiempo. Entonces, esto es que uno a veces, lo digo, a veces uno puede hacer las cosas, pero solo porque hay todo un equipo de gente, a veces que uno no puede ni agradecer, porque yo no conozco todo lo que han trabajado en este proyecto después, pero que hacen que las cosas funcionen y funcionen muy bien. Entonces empezamos ahí y finalmente, ha pasado un año, yo estuve en las primeras 2 reuniones, después han seguido todas las reuniones técnicas, han seguido trabajando, y hoy día estamos acá felices de presentar esta glosa croniquense, que me llena de enorme satisfacción que lo haya realizado, y además lo estaba viendo en una forma muy brillante, porque había varios problemas técnicos no difíciles, hasta estaba perdido en el espacio y en el tiempo. De verdad, hay cosas que cuando desactivan, yo no lo sabía, pero quedan ahí dispersas en el hiperespacio, no sé cómo sea, pero ellos lograron correr y lo recuperaron, fueron, no sé cómo, una cosa extraordinaria, de verdad fueron increíbles. Y también esto es la primera reunión, entonces entusiasmaron a Lidia, entonces se hicieron el convenio, también esto, es decir, la universidad ha funcionado así como un reloj, realmente como un reloj en base a varias personas que han trabajado en una forma extraordinaria. Yo quería decir
que esto de parte de Estudios Andino entra en un proyecto en una visión un poquito hasta más amplia, porque estoy feliz, digamos que de un lado se abre la Glossa Croniquense y por el otro lado estamos para publicar, está en publicación, el fondo editorial está en esta fase en proceso de edición, las fuentes documentales para los estudios andinos, que son 3 tomos editos por Joan Pisbury, que ha publicado la National Gallery, lo estamos publicando en coedición con la National Gallery, que es una gran enciclopedia, realmente no existe nada parecido, sobre las fuentes para el estudio, la crónica fundamentalmente, pero también otras fuentes, donde han participado varios estudiosos de la Universidad Católica y casi 100 estudiosos de los mejores en el mundo, cada especialista en este proyecto. Se publicó, hay una edición inglesa de hace 5 años, y ahora el fondo editorial este año, septiembre, octubre, no sé exactamente. Junio 15. Junio 15. Junio 15, pero yo... Está programado. Sí, pero no. Por si acaso. No, seguramente no. Yo estoy siguiendo la cosa, no es, digamos, pero debería ser, digamos, este año va a seguir. Es que sí, también es una obra muy compleja, entonces requiere un proceso de trabajo muy grande. Pero decimos, entonces se inserta todo esto, decimos, en un plan hasta más general de desarrollo de esta parte de estudios. De verdad, siempre he tenido mucha admiración para Lidia por este trabajo, que es un trabajo minucioso, atento y generoso de poner a disposición de los demás. Hasta ahora han recuperado, digamos, porque han sido recuperados de la vieja página web todos los autores importantísimos, cronistas bien importantes como Betanzo, Ciesa, Polo de Ondegardo, Matienzo, Hernando Pizarro, que es el autor de la primera crónica, relación que se escribió acá en tierra peruana, y Zárate. Entonces, digamos, una serie de cronistas importantes, pero el proyecto, como le dirán quizá, seguramente va adelante, el programa de estudios andinos lo va a apoyar, porque, y esto, ¿cómo son las cosas? Este proyecto que ha realizado Lidia en una forma, está realizando con un interés extraordinario, pero fue la primera persona que me habló de este proyecto. Yo no sé si Lidia ha tenido relación en esto o no, pero la primera vez que alguien me habló de un proyecto parecido fue Franklin Peace. Franklin Peace me habló de digitalizar las crónicas, de meter la crónica, era importante, y esto cuando las computadoras eran así, y todavía con letrita verde, ¿se acuerdan? Una cosa y con una cosa que se metían grandes, unos discos medio todo que floppy. Entonces, es decir, casi en la prehistoria, cuando me hablaba de Franklin, pero Franklin Peace ya me habló de un proyecto parecido, decimos, de la idea de poder digitalizar la crónica o parte de ellas para ponerla a disposición de los estudiosos que puedan. Entonces, también en esto la Católica ha demostrado una enorme continuidad. Es decir, lo que han sido algunas ideas de Franklin, ahora con el proyecto es totalmente de Lidia, pero lo que quiero decir, el espíritu de Franklin también a mí me ha inspirado a decirle, Lidia, por favor, vienes a la Católica a meterlo. Entonces, sí, también decimos, es una larga tradición que tiene la Católica de interés para los estudios andinos, y estamos realmente orgullosos, felices y agradecidos a todos todas las autoridades y a todos los colegas que han permitido que este proyecto de Lidia Fossa hoy sea parte de nuestro repositorio institucional. Muchas gracias a todos. Gracias, Marco. Acto seguido, continuamos con el desarrollo de esta ceremonia y escucharemos el discurso de orden del doctor Rodolfo Cerrón Palomino. El doctor Cerrón Palomino estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se doctoró en 1973, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y en la de Illinois, donde obtuvo el grado de PhD en 1976. Es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua,
y de la Academia Peruana de la Historia, así como miembro honorario de la Linguistic Society of America. Actualmente, el doctor Palomino es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y codirector del Archivo Digital de Lenguas Peruanas de la PUC. Adelante, doctor. Bueno, con la venia de las personas que me acompañan, voy a decir unas cuantas palabras en relación con el significado de este proyecto, tal como lo entiendo. Comenzaré citando un pasaje muy célebre del famosísimo filólogo del siglo XIX, a caballo en XX incluso, don José Rufino Cuervo. Decía él: tal vez pensará alguno que me cebo con saña en las ediciones modernas de nuestros buenos libros antiguos, pero aunque escarmentado muy a mi costa de haberles tenido confianza y con algún despecho de pensar que con toda mi cautela he podido todavía citar como genuino lo que es pura falsificación reciente, obedezco ante todo al amor de la verdad y de la exactitud científica al descubrir estos peligros y aconsejar a los principiantes la más cauta desconfianza. Pues bien, una de las preocupaciones más acuciantes entre quienes trabajamos en el área de la lingüística y filología andinas ha sido la condición realmente precaria en la que se han venido manejando las fuentes documentales coloniales por parte de nuestros historiadores y científicos sociales en general. Habiéndose producido tales documentos en un contexto pluriglósico y multicultural, era obvio que su consulta y respectiva compulsa requería, para ser interpretados fidedignamente, de un tratamiento filológico riguroso que partiera de un conocimiento igualmente plurilingüe. Exigencia metodológica esta que surge con el movimiento romántico europeo para convertirse luego en una disciplina conocida después como hermenéutica filológica. Esta disciplina, sin embargo, tarda mucho en calar y ser llevada a la práctica en nuestro medio, entre quienes se dedicaron al estudio de la historia y de la evolución cultural del país en general. Y si bien, aunque con tardanza, dicha actividad disciplinar no les fue ajena a nuestros historiadores próceres del siglo XX, urgidos en sentar las bases de nuestra peruanidad, la preocupación por la integridad y la fidelidad de los textos, tanto en su aspecto escriturario como en su contenido, estrechamente ligados entre sí, estuvo referida casi exclusivamente a los materiales y contenidos producidos en lengua castellana. Y así se nos llegó a decir con justeza, ciertamente, que el rigor filológico en el manejo de un texto podía depender de manera crucial no sólo de la exacta lectura de un término, de una frase, sino incluso de una tilde o de un signo de puntuación. Este celo metodológico no alcanzó, sin embargo, o si lo hizo fue de manera errática, a la producción textual transmitida en lengua indígena, ya sea independientemente en la forma de tratados gramaticales y compilaciones léxicas, o integrando la fuente documental en su conjunto, la cronística, los textos de corte administrativo, práctica que sigue vigente aún en nuestro medio, como es fácil de ver en las ediciones de nuestros clásicos, que vienen siendo perpetradas de manera irresponsable. Pongo, por ejemplo, Domingo de Santo Tomás, Cristóbal de Molina, Polo de Gardo, Sarmiento, por mencionar los más recientes. Los resultados de dicha práctica saltan a la vista, y así somos testigos de la entronización de términos y expresiones aberrantes, deturpados en forma y contenido, atribuidos al universo cultural andino, sea este prehispánico o colonial y republicano. Algunos testigos de ello son Urin, que nunca existió en quechua, Panaca, que nada tiene que ver con hermana, o la conocida trilogía moral incaica de origen apócrifo. Y es que, una vez consagrados por el uso, tales manifestaciones erráticas y chapuceras forman parte orgánica de nuestro acervo cultural nacional. Son raras las ocasiones en que los estudiosos de nuestra historia se imponen la obligación de volver a las fuentes para reexaminarlas y sopesarlas cuidadosamente, pues para ello se requiere inescapablemente el conocimiento de nuestras lenguas nacionales, y no solo como hablantes monolingües o bilingües,
Pienses en el caso del Inca Garcilaso, para la etapa colonial, o en el caso de Arguedas, en plena República. No basta eso entonces, sino que porque en vez de ayudar, confunde y distorsiona, sino abordarlos, decía, como verdaderos lingüistas o filólogos que tengan un dominio de la estructura y la evolución de los idiomas concernidos. Afortunadamente, esta necesidad de tornar la mirada hacia las fuentes prístinas va tomando conciencia en nuestro medio, sobre todo ahora que se habla del trabajo interdisciplinario, en el que, aunque a regañadientes, se está comenzando a prestar oídos al reclamo de los lingüistas y los filólogos. Dentro de esta lícita preocupación metodológica y praxeológica, hay que saludar la iniciativa que hoy se incorpora en el repositorio institucional de nuestra universidad. Nos referimos al proyecto Glosas Croniquenses, concebido por Lidia Fossa y desarrollado con el equipo que la apoya, gracias al decidido y generoso impulso de nuestra vicerrectora de investigación, la doctora Pepi Patrón, y la asesoría técnica del rectorado a cargo del ingeniero Jorge Solís Tobar. El proyecto busca constituirse en una valiosa fuente de consulta para los investigadores del mundo andino prehispánico y colonial, al ofrecerles el corpus léxico y frasal contextualizado de las instituciones andinas a partir de los textos rigurosamente seleccionados, en estricta aplicación, si bien incipiente aún, de los principios hermenéuticos tanto filológicos como textuales, de manera que el material sea empleado recta y fidedignamente en sus valores no solo paradigmáticos, sino sobre todo sintagmáticos. De esta manera, las glosas croniquenses se constituyen en un cartabón que servirá de guía y de consulta para los trabajos posteriores que busquen, por un lado, confirmar nociones y conceptos manejados acertadamente, pero también restituir, corrigiendo viejos errores y gazapos en hora mala consagrados por un ejercicio descuidado e irresponsable de nuestras fuentes. Sobra señalar que, dada la inspiración y condición de un proyecto como el de las glosas croniquenses, el trabajo por hacer es de largo aliento y de naturaleza siempre abierta, ¿no?, ya que se irá ampliando y enriqueciendo a medida en que se pueda contar con manuscritos debidamente paleografiados o con fuentes rigurosas y responsablemente editadas. En suma, saludamos pues la puesta en plataforma virtual de esta fuente valiosa de las crónicas croniquenses. A continuación, la doctora Lidia Fossa realizará una presentación y demostración del uso de las glosas croniquenses en el repositorio institucional. La doctora Fossa tiene una maestría en lingüística andina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es PhD en literatura colonial andina por la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Ha sido profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Arizona. Actualmente continúa su labor académica y de investigación mediante convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Invitamos entonces a la doctora Fossa a presentar la página. Mientras van apagando las luces, quiero agradecer la presencia de todos ustedes acá. Es realmente un aliento para gente como yo y como colaboradores. Trabajamos investigando pues de manera finalmente aislada, ¿no?, solos. Ver así un grupo de gente que está entusiasmada apoyándonos realmente es muy satisfactorio. Después quiero agradecerle a la Universidad Católica por haber reconocido el valor que tiene ese trabajo, no porque lo haya hecho yo, sino porque realmente es importante conocer el pasado del Perú para poder entender el futuro del país. Entonces vamos ahora, todavía no apagamos la luz. Quiero contarles un poco la problemática con la que nos encontramos día a día cuando hacemos este tipo de trabajo. Por ejemplo, los originales. Entonces decidimos, vamos a trabajar sobre la edición, la última edición de Polo Dondegardo, Notables daños de no guardar a los indios sus fueros. Muy bien, vamos a trabajar con el texto y nos encontramos con una cantidad de problemas editoriales. O sea, está mal editado, no ha sido bien corregido. Entonces seguimos investigando y resulta que no necesitamos el manuscrito para comparar con esa edición con la que estamos trabajando. Luego
conseguimos el manuscrito de Ondegardo, copia de la Biblioteca Nacional de España. ¿Y qué pasa? No era el original, era una copia del manuscrito. Eso es todo lo que hay. Entonces tenemos una copia de un manuscrito que ha producido una edición errada, con muchas equivocaciones. O sea que dentro de eso tenemos que ir como avanzando de a pocos, consultando con lingüistas, y el doctor Cerrón está siempre investigando y siempre actualizando los conocimientos, de manera que nunca lo tenemos al día, porque él sigue diciendo, no, ya no es Aymara, es Puquina, ok, borren todo, vuelvan a poner. Entonces, por suerte que tenemos al doctor Cerrón, que siempre nos está como que un paso más adelante y nosotros listos y abiertos para actualizar lo que ya hemos hecho. Y quiero aprovechar también para invitar a investigadores, alumnos, profesores que quieran continuar con el proyecto con el que estamos trabajando, porque esto realmente es de muy largo aliento. Vamos a incorporar pronto a 2 autores religiosos. Hasta el día de hoy solo tenemos funcionarios que han escrito diferentes documentos. Como dijo Marco, hay una carta muy extensa de Hernando Pizarro y otros documentos administrativos como el mismo de Ondegardo, y hay historia como la que escribió Ciesa y también la que escribió Betanzos. Entonces, hasta ahora solo tenemos trabajos de diferentes funcionarios y pronto vamos a incorporar 2 autores religiosos. Estos autores religiosos presentan problemas muy complejos y específicos también, porque ellos sobre todo trabajaron en contra de la idolatría, para identificar las huacas en el Perú. Entonces tenemos listados y listados de huacas, y casi todos esos nombres son muy complicados, no se comprendieron en su momento y bueno, han sido transcritos de la mejor manera que se pudo. Pero realmente lo que tenemos en los textos impresos no creemos que sea exactamente lo que se dijo, ¿no? Tiene que pensar que hay un informante en lengua indígena que está hablando a través de un intérprete que traduce de lengua indígena al español, a un escribano que a veces no sabe escribir muy bien ni su propia lengua. Y en una época en que había muchos problemas para recoger y para escribir la vocal que correspondía o la consonante que correspondía. Es decir, había mucha inseguridad en la escritura. Entonces, tenemos todos estos filtros que iban complejizando la situación y el texto que iba terminando registrado por escrito. Entonces, vamos a ir viendo, los voy a acompañar, si ustedes quieren verlo desde su propio teléfono o iPad o algo por el estilo. Entramos a través del repositorio. Hay 2 formas de entrar, una a través del repositorio y otra directamente, siempre a través de la Católica. Entonces, una vez que estamos aquí, entramos a glosas croniquenses. Ya hemos entrado al repositorio, ahora glosas croniquenses. Y aquí hemos querido poner las firmas de los autores para que se vea que es algo personal de ellos. No tenemos fotos, por supuesto, pero tenemos algunos dibujos de algunos lo representó Guamampoma y etcétera, pero sí tenemos algunas de las firmas, así que las hemos incorporado para que vean que es una persona la que está escribiendo esto. Aquí tenemos a los autores que tenemos hasta el día de hoy. Podríamos empezar con Ondegardo, el que ya hemos mencionado. ¿Sí? Aquí está. Y todos los autores tienen una introducción. A veces hablamos de su biografía, a veces de su obra. Hacemos una historia del momento en que escribió, por qué escribió y la importancia que tiene el texto en su momento. No nos olvidemos que este es un glosario bilingüe sincrónico, siglo XVI. Esto quiere decir que todo lo que está aquí representado pertenece al siglo XVI.
tanto la lengua española como las lenguas indígenas. Y es probablemente la primera vez, el siglo XVI, en que, cuando se escriben estos textos, en que se está registrando por escrito las palabras indígenas. O sea, tiene también ese valor histórico y patrimonial, ¿no? Estamos recuperando palabras que muchas veces otros vocabularios no han incorporado, o porque eran idolátricas, o porque, bueno, por diferentes motivos, pero principalmente por la idolatría. Entonces, dentro de Ondegardo tenemos las palabras. Podemos entrar a las palabras. Aquí están. A la izquierda aparecen las palabras de Ondegardo, todas las que hemos identificado como en lenguas indígenas. Vamos a entrar a la palabra quipus, que es la que prefirió Marco, que también es una de mis favoritas porque estoy escribiendo un libro sobre quipus. Ahora, quipus en una misma página se puede escribir de 5 maneras: con C, con Q, con K, con H, sin H. No es tan fácil así encontrarla. Entonces tenemos que, ahí está. Aquí aparece quipos, quipus. Vamos a quipos primero. Ya, ¿cuántas? Un momentito, ahí nomás. En la primera línea tenemos lo que le llamamos la normalización y la identificación de la lengua. Esta es una palabra quechua y la normalización significa así es como se debe pronunciar, quipu. Y abajo está la página en el texto y está el manuscrito. En esta oportunidad no tenemos la página y el manuscrito, pero les aseguro que ha sido consultado. Entonces tenemos quipos. ¿Cuántas entradas tenemos? Ahí está. 4 en esta parte. Y como dijo Marco, tenemos la glosa lo más completa posible. Siempre hemos preferido que nos sobren palabras a que nos falten. O sea que ahí tienen el contexto y la equivalencia, porque muchas veces las definiciones no son tales, sino son equivalencias, ¿no? Vamos a quipus. Ajá. Ya. Aquí tenemos otra cantidad y pronto estas dos entradas, quipos y quipus, van a formar una sola porque realmente corresponde a una sola entrada. Igual estoy viendo que en la parte, ¿puedes subir un poquito? En la parte de normalización hay una S, esa S es del español y eso va a salir. Muy bien, entonces me gustaría que fuéramos a Cieza de León y que entremos a la palabra Asua, si es que está. Cieza. Otra vez su introducción. Arriba, ¿tenemos su firma? Sí. Y tenemos las carátulas de los libros que él publicó, un solo libro en vida. Cieza murió a los 34 años. Creo que sabía demasiado, porque tenía las listas completas de todos los traidores a la causa del rey. A ver, Asua. Sí, ahí está Asua. Vamos a entrar. Esa. No, abajo. Ya. No, Acos. Asua. Ya, ok. A ver, vamos a leer lo que dice para Asua. Voy a bajar un poquito. Ya. Y de Asua, que es su vino. Esa es su equivalencia, como les decía. No definen la palabra en sí, sino dan un equivalente. Recuerden que estos escritores están escribiendo para otros españoles, o sea, son españoles escribiendo para españoles sobre los Andes, sobre América Andina. Esto no está dirigido
ni para los andinos, ni para nosotros hoy. O sea que tenemos que retrotraernos un poco al siglo XVI y pensar que esto es una situación en que el que produce el mensaje es un español y el que lo recibe es otro español. Entonces, por eso les aclaran las cosas. Entonces, Asua, que es su vino. ¿Y qué creen ustedes que quiere decir Asua? Chicha. Se sopló Marco. Ok, entonces vamos a buscar chicha. No sé si lo tenga, ¿verdad? ¿Lo buscamos en Google? ¿No? Sí, a ver, chicha. Sí está. Ahí está. A ver qué dice Ciesa para chicha. A ver, mucha cantidad de su chicha, que es vino hecho de su maíz. Identificación de la lengua. Taíno. O sea que chicha no es quechua. ¿No es cierto, doctor Sapo? La autoridad habló. Ahora, interesante, porque miren lo que dice chicha, que es su vino hecho de maíz. Ahí nomás tenemos dos palabras en taíno. Creo que maíz también es taíno, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Los españoles, cuando conquistan primero la zona de Centroamérica y del norte del subcontinente de América del Sur, traen las palabras que ellos van adquiriendo, las palabras indígenas que van adquiriendo y las traen al sur. Y en el sur, los indígenas locales piensan que esas palabras pertenecen al castellano, porque son ajenas y vienen con los españoles. Y al final, un poco que nadie sabe muy bien de a qué lengua pertenece esa palabra. Sí, por supuesto. Yo quería simplemente marcarse, porque efectivamente Asua, chicha, pero hay que aclarar chicha en el quechua chincha y suyo, o sea, de Huancayo hacia arriba. Y cuando González Holguín describe, digamos, el tipo de bebidas que había, ¿no es cierto?, en el imperio, etcétera, nos va a hablar de aja, que es la palabra del sur, o sea, de Ayacucho para abajo es aja, chicha, pero al definir va a decir el asua, lo que indica que ya los españoles del siglo XVI manejaban dentro de su léxico común y corriente la palabra asua, pero finalmente desapareció, ¿no? Entonces es interesante señalar cómo hay una repartición léxica entre un quechua del centro-norte y el quechua del sur, léxicamente, ¿no? A ver si encontramos acá. Bueno, la verdad es que nosotros nos podríamos quedar aquí todo el día, pero creo que le va a tocar también a Pepi. Tenemos acá. Sí. Es una lengua que se hablaba y se habla en la zona de Panamá y del norte, sí, la zona caribeña. Acá, no, acá, no, entonces no es con, ahora sí busca la través. Sí, con C o con K. Sí. Sí, justamente ahorita estamos haciendo esto. No. A ver, no, con K. ¿No? No sé. A ver, en Matienzo podría ser. No. Sócrates. Acá no. Sí, eso tampoco. Entonces, acá. Accha. ¿Accha? ¿No es? No. Acá también. Bueno, vamos a dejar eso en la palabra acá para otro día. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a buscar la última ya, que quisiera que viéramos Hernando Pizarro, que tiene el valor de ser tan temprano. Casi no incluye palabras indígenas, pero sí incluye varias palabras en castellano que expresan entidades indígenas, como por ejemplo
bueno, muchos topónimos, por supuesto, como capitán, por ejemplo. Es castellano, pero expresa una situación indígena. Un capitán de Atabalipa. ¿No? Entonces también nos ha interesado recoger lo que significaba esos valores, aunque no conozcamos la palabra que se usaba para representarlos en las lenguas indígenas. Entonces, por lo menos de una manera indirecta, vamos recogiendo esas categorías que todavía falta investigar. Entonces, los invito a que cuando quieran sigan consultándolo, viéndolo. Nosotros seguimos trabajando, corrigiéndolo, aumentándole y reitero que invitamos a los estudiantes y profesores que quieran colaborar con nosotros en este proyecto. Por supuesto que tienen las puertas abiertas. Gracias. Para terminar, escucharemos entonces las palabras de cierre a cargo de la doctora Pepi Patrón, vicerrectora de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, Sebastián, estimados colegas, amigos. Estoy en mi casa, además en mi auditorio de Humanidades, muy contenta. Como ustedes se imaginarán, esto es una ocasión particularmente festiva para quien, en este caso de manera transitoria, tiene el encargo de promover la investigación en la Católica, ¿no? Esto es un lujo, es un instrumento francamente fantástico para el desarrollo riguroso de la investigación, como señalaba el maestro Rodolfo Cerrón, a un nivel interdisciplinario donde el historiador, el arqueólogo, el lingüista se da cuenta que ya no pueden trabajar separados y en la universidad estamos tratando de promover este trabajo interdisciplinario con la convicción de que en el mundo hay problemas multidimensionales, inter y multidisciplinarios, y en las universidades hay facultades disciplinares. Entonces hay que acomodarnos a lo interdisciplinario, creando también, como se acaba de hacer con la nueva facultad de Artes Escénicas, facultad que en ellas mismas amarran disciplinas distintas, ¿no? Entonces, es realmente festivo. Quiero agradecer enormemente el trabajo del equipo liderado por Jorge Solís, por el ingeniero Jorge Solís. Es un encargo, en efecto, del rectorado, que en un inicio pensó y seguimos pensando en la importancia del tema de los rankings, tema controvertido, tema discutido, como todos sabemos. Yo alguna vez he contado esta anécdota que cuando vienen los expertos de rankings a evaluar la Universidad Católica, lo primero que me dicen es: tienes que cerrar tu fondo editorial. Y le digo, ¿por qué voy a cerrar el fondo editorial? Porque para los rankings, los libros que nosotros publicamos en nuestra casa no nos dan puntaje porque son endogámicos. El libro de Rodolfo Cerrón, el libro de Marco Curátula, el trabajo de... Todo eso, bueno, Lidia no, porque no es de la casa, pero en fin, ahora sí eres de la casa. Entonces, todo lo que producimos en principio de nuestro fondo es endogámico y no vale para los rankings. Entonces, viene la discusión, no vamos a cerrar el fondo editorial porque cumple una función social en el país, ¿no es cierto? Cumple una función crítica de comprendernos, de entendernos mejor, de mirar mejor el pasado y el presente para un futuro mejor para nuestros compatriotas. Entonces, tenemos que jugar a los rankings, sin duda, son las reglas de juego de la internacionalización, de la globalización, de las acreditaciones internacionales, pero teniendo en cuenta que eso obedece a modelos particulares de universidad. Yo escuché hace unos meses al ex rector, no voy a decir su nombre, de la Universidad de Harvard, decir, si en los rankings se midiera el compromiso ético de los abogados graduados de Harvard, seríamos los últimos. Y es la verdad, el abogado graduado de Harvard quiere ganar plata, y eso lo sabe el rector. Entonces, claro, estamos proponiendo, es un camino arduo, que creemos rankings propios para América Latina. Por ejemplo, ¿cuál es la función social de la universidad en nuestros países? ¿Cuántos miembros del gabinete en este momento son egresados de la Universidad Católica? ¿Cuántos presidentes de la República han pasado por la Universidad Católica o la Universidad de San Marcos? Y así, la función social crítica, la función social constructiva, que no aparece en un típico ranking anglosajón, ¿no? Entonces, el trabajo es siempre de un equilibrio precario, ¿no? Vamos a buscar subir los rankings y con este repositorio lo hemos logrado enormemente con el trabajo de Jorge, Sebastián y su equipo, y también preservar una universidad que se comprende como una universidad al servicio de un país, ¿no? Vamos a tener 100 años y en ese camino, y no se imaginan lo contenta que estoy por esto que estamos viviendo ahora, y además por una razón personal muy importante. Como decía Marcos, se cruzan las vidas y las historias. Lidia y yo
Nos conocemos desde que yo tengo 1 año. Sí, ella es un poquito mayor que yo, pero hemos crecido juntas. Sí, no, somos contemporáneos. Hemos crecido juntas. Nos conocemos de toda la vida. Su padre era aviador y el mío también. Y su madre y la mía han jugado cartas juntas una vez por semana durante 50 años. Entonces, hemos crecido juntas, ella es muy amiga de mi hermana, yo soy muy amiga de su hermana. Entonces, de pronto nos encontramos con que tengo que cerrar un evento ya festivo a nivel institucional, pero imagínense a nivel personal. Somos amigas, nuestras madres eran íntimos amigos, nuestros padres volaban juntos. Hemos crecido juntas en un lugar que se llama la Base Aérea de Ancón, que es una playa de aviadores, y ahí hemos pasado todos nuestros veranos. Nos conocemos, tengo el gusto de ver ahí a su hija. Entonces, eso le añade realmente una emoción personal, Lidia. Aparte de decirte bienvenida a la Católica, agradecerte este espléndido trabajo, yo espero que muchos estudiantes y colegas de la Católica se incorporen a esta magnífica iniciativa que solo puede redundar en la seriedad de la investigación y del compromiso que tenemos con comprendernos, ¿no es cierto?, como país, como nación, como sociedad fragmentada, lo estamos viviendo todos los días, ahora en distintos lugares del Perú. Entonces, solamente con palabras de gratitud, de emoción personal muy auténtica, quiero felicitar a Lidia por este estupendo trabajo, al equipo del repositorio institucional y a mis colegas de mesa, Marco y el maestro Rodolfo Cerrón, agradecer muchísimo su presencia e invitarlos a un brindis no alcohólico, porque ustedes saben que este es lamentablemente un campus donde no se debe, pero hacemos juguitos con formas que parecen piña colada o pico, y una chicha, espero. Muchas gracias por su presencia y felicitaciones otra vez a Lidia. Muchas gracias, Pepi. Y bueno, ahora nos queda celebrar y brindar de mentira, pero brindar. Ok, gracias.